Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y como siempre es un gusto estar con todos ustedes. Si aún no han escuchado los primeros episodios donde abordamos la historia del cine de terror, los invito a hacerlo. Recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify, YouTube y Google Podcast. Solamente búsquenos como Punto T. Y también nos encontramos en Instagram. Pueden buscarnos como Punto T Podcast. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, no olviden suscribirse y seguirnos. Y ahora sí, pónganse cómodos porque ya comenzamos con nuestro episodio del día de hoy, donde ya vamos a abordar sobre los subgéneros del cine de terror. Y vamos a comenzar con uno que en especial es uno de mis favoritos. Al principio debo confesar que cuando entré a todo este mundo de cine de terror no me gustaba mucho. La verdad es que consideraba que era un subgénero muy monótono, muy repetitivo, que siempre manejaba como la misma idea en cada una de las películas y pues cambiaba en los protagonistas únicamente. Hoy vamos a platicar sobre el slasher. Si pensamos en este tipo de películas, es inevitable nombrar o recordar películas como Viernes 13, Halloween o Pesadilla en la calle del infierno. Los nombres de Jason Voorhees, Freddy Krueger o Michael Myers son los primeros que se nos vienen a la cabeza si alguien nos pregunta por este subgénero. De hecho, estas películas tuvieron un boom en los años 90. Fueron incluso las primeras películas de terror que yo vi. Era, de hecho, muy pequeña, pero por eso tal vez me quedé con una percepción. Ahora sé que es incorrecta y lo que les comentaba era la vieja fórmula de un asesino en serie con un grupo de estudiantes o un grupo de personas que eran perseguidas por este asesino en serie o incluso llegaban a ser familias. Las únicas que recuerdo que me gustaban mucho eran la de Sé lo que hicieron el verano pasado y la de Scream. Debo confesar que Scream es mi saga favorita por todas las referencias que hacen respecto al terror. Ahora que lo analizo ya con otra perspectiva o con otro juicio, de hecho hace poco vi toda la saga y creo que me quedé con un muy buen sabor de boca. Creo que cuando las vi, que era niña, no las había apreciado tanto porque pues obviamente no conocía qué referencias estaban teniendo y ahora creo que es una verdadera joya. El slasher, para quien anda un poco perdido, es el género de terror que engloba a los asesinos en serie, la mayoría de las veces enmascarados y matando a uno o a un grupo de jovencitos confusos o perdidos. Evolución directa del galo italiano, del que debe muchas de sus constantes. Se podría decir que el slasher empezó a nacer en 1960 con Psicosis y El fotógrafo del pánico. Comenzó a sentar sus bases en 1974 con La matanza de Texas y Black Christmas, y explotó definitivamente en 1978 con La noche de Halloween de John Carpenter. Su época de mayor éxito fue a lo largo de los años 80, con títulos tan reconocidos como Viernes 13, Prom Night o Pesadilla en la calle del infierno. Durante esta etapa se produjo una sobreexplotación del género que llevó al slasher al declive más absoluto. No fue hasta la llegada de Scream en 1996 cuando vivió una revitalización. Pero ¿cuáles son las características de este subgénero? Como ya hemos dicho, los protagonistas suelen ser un grupo de adolescentes. Por regla general, llegan a ser impetuosos o imprudentes, cuyo mundo en algunos casos gira alrededor de las drogas y el sexo. Estos personajes no cuentan con un gran desarrollo, por lo que no pasan de ser un mero arquetipo. La rubia, el negro, el gay. Hay algunas cintas que han tenido algunas variantes, pero por lo general en la mayoría podemos ver personajes con estas características.
El papel protagonista de los slasher acostumbra a recaer en las figuras femeninas. A este tipo de roles se le denomina popularmente como Final Girl o chica final, y entre sus peculiaridades destaca que es la primera en percibir el peligro de la situación. Es el último personaje en pie y tiene valores morales estrictos, rechazando el consumo de drogas y la promiscuidad. Pero, ¿qué sería del protagonista sin un antagonista? En los slashers, los protagonistas son representados por un asesino enmascarado, con sed de sangre por haber vivido una tragedia o humillación en el pasado. Estos roles suelen ser encarnados por varones con una gran fuerza física, rapidez e inteligencia. Otro aspecto muy importante en los slashers es el arma homicida. Todo asesino que se preste debe contar con una arma bien afilada, cuchillos, motosierras, hachas, entre otros, de tal manera que se establece una estrecha conexión entre el homicida y su arma, como si de su elemento más preciado se tratase. Los adultos, que generalmente tienen papeles de padres, policías, vecinos, tienen una participación casi testimonial de los slashers, manteniéndose alejados del peligro y demostrando su nula capacidad para socorrer a los jóvenes. Más allá de las Final Girls, los papeles femeninos son de vital importancia en los slashers. A las actrices asociadas a las películas de terror se les clasifica como Scream Queens. Aunque se utiliza de forma cariñosa, esconde una controversia ya que estas intérpretes sufren una fuerte sexualización y cosificación, y sus personajes prácticamente se limitan a gritar y a huir. Esto, unido a que es muy común que las muertes más violentas las padezcan este tipo de personajes, ha provocado que el slasher haya sido acusado de machista y de fomentar el feminicidio. Y justamente aquí me gustaría detenerme un poco para hablar de una de las películas que algunos consideran es el padre de los slashers. Black Christmas o Residencia Macabra es una película de terror canadiense de 1974, dirigida por Bob Clark. Fue protagonizada por Olivia Hussey, Kate Dudley, Margot Kidder, Andrea Martin, Maria Waldman y John Saxon. En el año 2006 se estrenó un remake homónimo dirigido por Glenn Morgan y en el 2019 un segundo remake homónimo dirigido por Sofía Takal. Mientras una fraternidad femenina de estudiantes celebra una fiesta de Navidad, un hombre entra a la casa a través de la ventana del ático. Posteriormente, uno de los miembros de la fraternidad, Jess Bradford, recibe una llamada telefónica obscena. Después de que Bárbara provoca al hombre que realiza la llamada, él amenaza con matarlas y cuelga. Tras esto, una joven llamada Claire Harrison sube a su cuarto para empacar, donde encuentra el gato de la casa. Claire escucha los sonidos del gato en el armario y cuando va a investigar es asfixiada por el hombre que había entrado a la casa con una bolsa de plástico. Luego, el asesino lleva el cadáver al ático y lo sienta en una silla mecedora junto a la ventana. Esta película, de hecho, no es tan conocida en comparación con otros títulos. Y si pueden o tienen la oportunidad de verla, se les recomiendo bastante. Van a encontrar varios elementos de otras películas, como por ejemplo la parte del cadáver. Me recordó a mí un poco a Psicosis. Y la parte de cómo va entrando el hombre a la casa, empiezan ahí con unas tomas que se ven como si fuera, digamos, desde el antagonista que se está metiendo y cómo se va moviendo. Entonces también está muy interesante en esa parte, cómo ya empiezan los actores a colocarles como esas cámaras o que dan la sensación de que estás viendo a través de la mirada del asesino. ¿Y qué decir de la escena donde hacen la llamada de broma? Eso sin duda me parece que Scream lo tomó bastante como referencia de esta película o tomó la idea de ahí. Así que ya no les cuento más, solamente les recomiendo que la vean. No, seguramente no se van a arrepentir.
Y seguramente han escuchado acerca de la película de la masacre de Texas. Si no, bueno, les cuento. Es una película de terror independiente de 1974, producida, escrita y dirigida por Todd Hooper. Su reparto lo conforma Marilyn Burns, Gunnar Hansen, Edwin Neal, Allen Danziger, Paul Parney, Jim Sado y Terry McNeil. La historia muestra a dos hermanos que viajan junto con sus amigos a Texas con el objetivo de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual según informes de la radio había sido profanada. Sin embargo, en el trayecto son atacados por una familia de caníbales. La película fue comercializada como basada en hechos reales para atraer a una audiencia más amplia y actuar como un sutil comentario en la escena política de ese momento. No obstante, aunque el personaje de Leatherface y algunos detalles menores de la historia están inspirados en los crímenes de Ed Gein, su trama es principalmente ficticia. Hooper produjo la película con menos de $140,000 y usó un elenco de actores relativamente desconocidos, tomados principalmente del centro de Texas, donde la película se filmó. El limitado presupuesto lo obligó a grabar todos los días de la semana durante muchas horas seguidas, para poder terminar lo más rápido posible y reducir los costos de alquiler de la utilería. Debido al contenido violento de la película, también tuvo que esforzarse por encontrar un distribuidor, pero fue finalmente aceptado por Luis Perano de Brainstorm Distributing Company, y Hooper limitó la cantidad de violencia gráfica con la esperanza de una clasificación PG, pero la Motion Picture Association of America lo clasificó como R. La película enfrentó dificultades similares internacionalmente. Según Todd Hooper, la idea de incluir una motosierra en una película de terror surgió cuando se encontraba en una tienda llena de gente, mientras pensaba en una manera de hacerse camino a través de la multitud. Hooper decidió filmar la película a comienzos de los años 70, cuando trabajaba como docente en la Universidad de Austin y como camarógrafo de documentales. Uno de los principales temas que decidió tocar en la cinta fue el aislamiento. La masacre de Texas está basada en los crímenes cometidos durante los años 50 por el asesino en serie Ed Gein, como ya lo habíamos mencionado. Esto ocurrió en Wisconsin. Gein ha sido la inspiración para numerosas películas, como Psicosis de 1960 de Alfred Hitchcock, Three on a Meatball de 1972 de William Girdler y The Silence of the Lambs de 1991 de Jonathan Demme. El guión de la película fue escrito por Hooper y Kim Henkel en aproximadamente 3 semanas, algo bastante rápido, por cierto. Y si de personajes icónicos se trata, por supuesto que no podemos dejar de mencionar la película de Halloween, que es una película de terror independiente de 1978, dirigida y orquestada por John Carpenter, escrita con la productora Debra Hill y protagonizada por la más famosa Final Girl, Jamie Lee Curtis, quien por cierto aquí fue cuando realizó su debut cinematográfico, junto a Donald Pleasence. La película fue la primera entrega de una franquicia que hasta nuestros días ha ofrecido alrededor de 7 secuelas, 2 reinicios y bueno, las que se sigan sumando. La trama de la película comienza en la película de Halloween en 1963, cuando Michael Myers asesina a su hermana en la ciudad ficticia del medio oeste estadounidense de Haddonfield, Illinois. 15 años después, se escapa el 30 de octubre de 1978 del sanatorio Smith's Grove en que está ingresado y regresa a Haddonfield para matar de nuevo. Al día siguiente, Halloween, Michael acosa a la adolescente Laurie Strode. El psiquiatra de Michael, el Dr. Sam Loomis, sabiendo las intenciones de Michael, va a la ciudad para encontrarlo y detenerlo. Continuamos con otro clásico independiente estadounidense de 1980. Me refiero a Viernes 13. Producida y dirigida por Sean Cunningham, escrita por Victor Miller y protagonizada por Betsy Palmer, Adrienne King, Harry Crosby.
Laurie Bradman, Mark Nelson, Janine Taylor, Robbie Morgan y Kevin Bacon. Su trama sigue a un grupo de consejeros de campamentos adolescentes que son asesinados uno por un asesino desconocido, mientras intentan reabrir un campamento de verano abandonado. Impulsado por el éxito de Halloween, de John Carpenter, el director Cunningham publicó un anuncio para vender la película en Variety a principios de 1979. Mientras Miller aún estaba redactando el guión, después de emitir la película de la ciudad de Nueva York, el rodaje tuvo lugar en Nueva Jersey en el verano de 1979, con un presupuesto estimado de $550,000. Se produjo una guerra de ofertas por la película terminada. Finalmente terminó con Paramount Pictures adquiriendo la película para su distribución nacional, mientras que Warner Brothers aseguró los derechos de distribución internacional. Estrenada el 9 de mayo de 1980, Viernes 13 fue un gran éxito de taquilla, recaudando poco más de $59 millones en todo el mundo. La respuesta de la crítica estuvo dividida. Algunos elogiaron la cinematografía, la partitura y las actuaciones de la película, mientras que muchos otros la ridicularizaron por su descripción de violencia gráfica. Además de ser la primera película independiente de este tipo en asegurar su distribución en los Estados Unidos por parte de un estudio importante. Su éxito de taquilla dio lugar a una larga serie de secuelas, un crossover con la serie de películas de Pesadilla en la calle del infierno y un reinicio de la serie de 2009. Una secuela directa de Viernes 13, parte 2, fue lanzada un año después de su estreno. Y justamente vamos con una de mis películas favoritas, dirigida por uno de mis directores favoritos. Pesadilla en la calle del infierno es una película sobrenatural estadounidense de 1984, escrita y dirigida por Wes Craven y producida por Robert Shaw. Es la primera entrega de la franquicia y está protagonizada por Heather Langenkamp, John Saxon, Ron Blakely, Robert Englund como Freddy Krueger y Johnny Depp en su debut cinematográfico. La trama se refiere a 4 adolescentes que viven en una calle de la ciudad ficticia de Springwood, Ohio, que son invadidos y asesinados en sus sueños, y por lo tanto asesinados en realidad por un asesino quemado con un guante de cuero afilado. Pesadilla en la calle del infierno se trata de la primera aparición del paradigmático psicópata del cine de terror adolescente de los años 80, Freddy Krueger, como ya lo mencionamos, interpretado por Robert Englund, quien dio vida al personaje en otras 7 secuelas más y una teleserie. La película fue un éxito de crítica, revitalizando el género slasher, muy desgastado en la época, y uno de los sleeper hits de 1984. Recaudó casi $26 millones en taquilla, con un costo de producción inferior a $2 millones, salvando de esa forma a su productora New Line Cinema. Su enorme rentabilidad se tradujo en una larga franquicia de secuelas igualmente taquilleras, que encumbraron a Freddy Krueger como un símbolo de la década. A diferencia de las subsecuentes entregas que potenciaban el humor negro del personaje, en esta Krueger, sin perder la vena humorística, mantiene la seriedad de un onírico asesino implacable y peligroso que disfruta haciendo sufrir a sus víctimas. Ello dotó a la película de una sensación de angustia notable. En 2010 se estrenó el remake con notable éxito en taquilla, aunque a juicio del fanatismo universal y la crítica especializada carecía completamente de la frescura y profundidad del filme original. En 2021 fue considerada como cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. A lo largo del tiempo, el concepto de cine slasher ha ido transformándose y evolucionando. Aunque aún conserva algunos aspectos, los límites son muy difusos.
de manera que cuesta discernir entre slasher o simplemente una película de terror. Veamos cuáles son los principales cambios. Ya no es una condición indispensable que los personajes principales sean un grupo de adolescentes, expandiéndose a familias, parejas o simplemente adultos sin ningún tipo de conexión entre ellos. En este sentido, Tú eres el siguiente de 2011 es un ejemplo de ello. Tampoco es necesario que únicamente haya un asesino. Scream es un claro ejemplo de ello. Asimismo, las mujeres ganan peso representando esta clase de papeles. ¿Quién no se acuerda de la señora Loomis en Scream 2 de 1997? De hecho, ya ni siquiera es preciso que el asesino sea un personaje físico. El slasher y el género sobrenatural se han fusionado, dando como resultado los slashers sobrenaturales, que son de hecho cada vez más comunes que los antagonistas sean entes malvados o espíritus demoníacos, como en Eliminado de 2014. A pesar de que las Final Girls continúan dominando el panorama actual, los Final Boys van creciendo poco a poco, al igual que los slashers en los que todos los personajes son hombres. Si bien aún corresponden a una exigua parte del total, en Nunca digas su nombre de 2017 se demuestra. La interpretación negativa de la figura de las Scream Queens está en franca decadencia. Ahora los personajes femeninos plantan cara al asesino sin ningún tipo de reparo ni miedo. Inclusive se unen en un acto de sororidad para vencerlo. Un claro ejemplo es La Noche de Halloween de 2018. Por otra parte, la cosificación e hipersexualización de las actrices se encuentra en un proceso de crecimiento en este subgénero y en el cine en general. De cualquier manera, en Sé lo que hicieron el verano pasado de 1997 se pudo ver el fenómeno inverso con Ryan Phillip. Para finalizar, las escenas con mayor carga violenta están más repartidas, tanto en el de slasher como en el género en el que se enmarca, y el ejemplo perfecto es Hostal de 2005. La década de los 2020 está suponiendo el regreso de los íconos del género como Leatherface, que en 2022 volvió a nuestras pantallas con un reboot de La Matanza de Texas, y Pinhead, creado por Clay Barker, que tuvo una nueva entrega de la saga de Hellraiser, dirigida por David Bruckner, que ya nos dejó The Night House. La saga de Evil Dead también regresó con Evil Dead El Despertar, trasladando la acción desde la cabaña del bosque hasta un rascacielos de Nueva York. Y además nos reencontramos con Leatherface, Pinhead, Ghostface y Chucky, este último en formato de serie. Recordemos también el cierre de la nueva trilogía de Michael Myers en Halloween Ends, con David Gordon Green de nuevo en la silla como director, John Carpenter en la producción y a los teclados, y a Jamie Lee Curtis delante de las cámaras. Pero entre toda esta marabunta de leyendas e iconos de terror, siempre hay joyas que rescatar, desde los primeros años del subgénero hasta nuestros días, siendo uno de los ejemplos la propia X, una revisitación de los slashers y las películas de terror clásicas por parte de un director que, como sus personajes al intentar rodar una película porno, no renuncia a filmar con inquietudes artísticas sea cual sea el contenido y el género que esté tratando. ¿Ustedes qué otras películas slasher conocen? Cuéntenme en los comentarios si faltó alguna o cuál es su favorita. Sé que todavía nos faltan hablar de muchas. Quise abordar principalmente las películas que iniciaron, que fueron más en los 70s, 80s. Pero si les gustaría una parte 2, igual indíquenmelo en los comentarios y con muchísimo gusto lo estaría planeando para poder hacerlo y a lo mejor enfocarnos o centrarnos en las películas slasher de los 90s, que para mí han sido de las mejores y que fue por eso que me gustó más este género. Siento que no es tan repetitivo y lo que se está haciendo ahorita también la verdad es que está bastante interesante. Por ahí hay en Netflix sacaron una serie que se llama precisamente Slasher.
y la verdad estaba muy buena. Era, si no mal recuerdo, una serie canadiense, pero lamentablemente la cancelaron. Pero se las recomiendo mucho para que vean todo este género. Es como un homenaje. Espero que les haya gustado este programa. La verdad, cuando lo estaba realizando lo disfruté bastante. Y en este 2024, bueno, pues vamos a tener mucho más episodios. Ahora ya vamos a tener como tal de los subgéneros, pero además vamos a tener algunos especiales donde voy a hablar sobre varias películas que se han centrado como en alguna temática o en algún personaje. Por ejemplo, Drácula. Seguramente han escuchado o han visto las películas de Drácula, de Bram Stoker, Drácula 2000. Apenas salió hace poco, el año pasado, sobre el Demeter. Entonces, por ejemplo, vamos a tener así como esos especiales, ¿no? Igual, si hay alguno que les gustaría que se abordara, igual, déjenlo en los comentarios. Y bueno, pues nos escuchamos en el siguiente capítulo. Fue un placer estar con ustedes en el momento en el que hayan elegido escuchar el episodio de Punto T. Mi nombre es Mariana Serrano y que tengan dulces y macabras pesadillas. Hasta la próxima.